1 de enero, fiesta de la circuncisión de nuestro Señor, y octava de Navidad. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a Tito. Carísimo, la gracia de Dios nuestro Salvador se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros para rescatarnos de todo pecado y purificarnos y hacernos su pueblo agradable, seguidor de buenas obras. Esto has de predicar e inculcar en Jesucristo nuestro Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, después que pasaron los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, como le había llamado el ángel antes que en el seno materno fuese concebido. Antes de comenzar, quisiera decirles que he traído unos libros que se llama La Religión Demostrada. Es un libro de un sacerdote, el padre Hilaire, que es un libro excelente, que nos da todos los argumentos contra todas las religiones falsas y defiende muy bien nuestra religión católica y está muy bien documentado. Ese libro es muy bueno para fortificar nuestra fe, y para tal vez convencer a los demás, porque nos da todos los argumentos necesarios para defender nuestra religión. Entonces este libro lo traigo, y ya no está el domingo próximo, ya no lo traeré, así que para no dejar aquí libros, lo que voy a hacer es traer, los que quieren llevárselos, los llevan, y ya después no va a haber este libro. Ya tienen que aprovechar el momento que los traigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en la octava de Navidad, así que estamos todavía muy cerquitas de la fiesta de Navidad, y todo este tiempo de Navidad que continuará hasta la fiesta de Epifanía, y después hasta la fiesta del 2 de febrero, la fiesta de la purificación de la Virgen María. Entonces todo este tiempo es tiempo de Navidad, en el cual tenemos que particularmente meditar sobre el nacimiento de nuestro Señor y todos los hechos que se relacionaron con su nacimiento. Así que es tiempo de meditar todo este momento de la vida de Cristo, que está alrededor de su nacimiento y su niñez. También esta semana vamos a festejar la fiesta del Santo Nombre de Jesús mañana, y después en la semana la fiesta de la Sagrada Familia. Así que también pensemos en ese día. Si no tenemos la Santa Misa, podemos leer el misal, podemos leer el Evangelio, la epístola o la misa, y la explicación que viene muchas veces al principio de las misas sería una buena cosa, ¿verdad?, para ponerse en el espíritu de la fiesta. Así que todo eso lo podemos hacer todos en nuestra casa, y leer lo que corresponde a la fiesta de cada día. Si tienen su calendario tradicional, pues en el calendario tradicional se pueden ver las fiestas que corresponden al año litúrgico tradicional. Entonces hoy, como hemos escuchado en el Evangelio, se nos cuenta cómo nuestro Señor fue
después de 8 días de su nacimiento, como era la tradición judía en aquel tiempo, y era el precepto de Dios, que Dios dejó desde Abraham, pasando por Moisés. Dios quería que en ese tiempo se circuncidaran como en cierta manera para reemplazar el bautismo que no existía en aquel tiempo. Entonces nuestro Señor, que no necesitaba para nada de esas ceremonias, porque Él era el Mesías, porque Él era Dios, quiso someterse a esa ley para dar el ejemplo de obediencia, así como la Virgen se sometió el día de la purificación, que ella pues no necesitaba purificarse porque ella ya era pura, era inmaculada, entonces no necesitaba purificarse, pero ella obedeció a esta ley que era para todos en aquel tiempo, que hoy ya no existe, que ya no obliga. Entonces la Virgen se sometió a esta ley también por humildad y para dar el ejemplo y por obediencia a Dios. Entonces nuestro Señor en este día recibió el nombre de Jesús tal como lo había pedido el ángel Gabriel cuando se apareció a Nuestra Señora justo antes de que el Verbo se hiciera carne. En ese momento, cuando la Virgen dijo, hágase en mí según tu palabra, en ese momento Dios se hizo carne. Pero antes el ángel le había anunciado que ese niño se llamaría Jesús, que quiere decir Salvador. Y mañana más especialmente se festeja la fiesta del Santo Nombre de Jesús, pero se puede decir que hoy también es la fiesta, en cierta manera, que es también la fiesta del nombre de Jesús, porque pues es el día de hoy que recibió ese nombre, se le fue impuesto ese nombre de Jesús Salvador. Así que es lo más importante que se nos puede dar a nosotros, nuestro nombre es lo que somos, quiénes somos. Pues nosotros no se nos pregunta quiénes somos, nos damos nuestro nombre. Entonces Jesús, ¿quién es? Es su razón de ser, por qué está en la tierra, por qué vino al mundo, para salvarnos, Salvador, el nombre de Jesús. Así que no hay que olvidar que la misión de Jesucristo es salvar al mundo, y por lo mismo toda nuestra relación con Él está orientada en ese sentido de que Él vino a salvarnos y que nosotros somos los salvados, los que vamos a ser salvados, y que debemos someternos a su obra, a la obra de Jesucristo de salvación. Así que todo lo que hizo Jesucristo está ordenado primero a la gloria de Dios, claro está, pero está ordenado, Él vino para salvarnos. Entonces todo lo que Él hizo en la iglesia, en los sacramentos, en la Santa Misa, en todas las leyes de la iglesia, están ordenados a nuestra salvación. Así que nuestra relación con Cristo es que nosotros somos los pecadores que necesitamos su ayuda para ser salvados del pecado original y salvados de las consecuencias del pecado original. Y en esta vida ya sentimos los efectos de la salvación de la obra de Jesús, de nuestro Salvador. Ya lo sentimos cuando las gracias que están en la Iglesia Católica se aplican a nuestra alma. Si nosotros estamos atentos y hacemos lo que la Iglesia nos pide y de la manera que la Iglesia nos pide, para que podamos recibir esas gracias. Así que necesitamos de la mediación de la Iglesia, lo cual los protestantes no quieren aceptar. Ellos no quieren aceptar la mediación de la Iglesia, la mediación de los sacerdotes, la mediación de los ministros de Dios, no los quieren aceptar, pero están negándose a recibir las gracias que Jesucristo nos quiere dar precisamente por medio de la Iglesia.
y fuera de la iglesia no hay salvación. Esto es una verdad de fe que ha sido dicha por los concilios de la iglesia. Esta verdad se aplica a todos los hombres, así que no hay que decir pues a fulanito que está en otra religión se va a salvar por su religión porque es buena gente. No, es que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Nadie se puede salvar fuera de la Iglesia Católica. Y si alguna persona por ahí tuviera el deseo de servir a Dios y que no conociera la Iglesia Católica, y que tal vez si Dios le concediera la salvación, de todos modos es por la Iglesia Católica que se salva, porque esas gracias vienen por medio de la Iglesia Católica. Así que no podemos, aunque alguien se salve sin saber y que por lo menos trata de ser bueno y que cree que está sirviendo a Dios en otro lugar que no es católico, pues se salva de todos modos, se salva por medio de la Iglesia Católica. Por eso es una grandísima falta de caridad no decirle a la gente cuál es la verdadera religión y dejarlo en su ignorancia, dejarlo en su error, dejarlo en ese peligro, ese gran peligro de perderse, porque no se une a la iglesia verdadera. Y es una gran falta de caridad no decirles a aquellos que cuando hay posibilidad, porque a veces no hay posibilidad, pero cuando hay una verdadera posibilidad, hay que explicarle a esa gente cuál es el verdadero camino de la salvación. Así que todo este ecumenismo, toda esta disque amistad con otras religiones, en lugar de ayudar a esas personas, más bien los confirma en su error. En lugar de decirles, pues cuidado, está Jesucristo, esto es lo que Él nos dijo, esta es su ley, este es el camino. Como Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces no es un título puramente honorífico. Realmente Jesucristo es el camino que hay que seguir, y si no lo seguimos no nos podemos salvar. Entonces ese camino hay que explicárselo a los que están en el error, con toda caridad, con toda paciencia, claro está, pero no dejarlos en su error y no decirles nunca nada, ¿verdad? Como el Papa Francisco ha dicho, no hay que convertir a los demás, hay que dejarlos así. Convertir a los cismáticos es veneno para el ecumenismo, así dijo. Y no es posible que digamos eso. ¿Cómo es posible decir que es veneno para el ecumenismo? El ecumenismo no es un fin en sí mismo, debería ser un fin para salvar a los demás, pero no, el ecumenismo ya lo hacen como un fin en sí mismo. No, lo principal es que se haga la voluntad de Dios. Entonces el ecumenismo, no necesitamos del ecumenismo. Entonces Jesucristo es el mediador entre el Padre, Dios Padre, y nosotros. Pero como Dios siempre procede por mediadores, siempre, por ejemplo, en el cielo, Él nos manda a sus ángeles para ayudarnos, que son los mediadores de la voluntad de Dios, ¿verdad? Nos envía sus ángeles, nos envía nuestros ángeles de la guarda para que nos protejan, nos guíen. Así también nos envió a su Hijo para salvarnos, y Jesucristo nos mandó a sus apóstoles, y los apóstoles nos mandaron a los ministros de la iglesia, a los obispos, a los sacerdotes, y todo es por mediadores. Así que en la vida cristiana hay que saber someterse a los mediadores que Dios nos manda. Hasta los niños tienen que aceptar la mediación de sus padres, porque los padres representan a Dios,
Y cuando el niño obedece a sus papás, pues está obedeciendo a Dios, está aceptando esta mediación. Entonces, todo es así en la obra de Dios. Dios nos envía a sus santos para que imitemos su ejemplo. Dios nos envía también los sacerdotes como ministros de la iglesia, es como si fueran sus embajadores, ¿verdad? El sacerdote no es Dios, pero representa a Dios. Así que el sacerdote es el mediador también de las gracias que recibimos en la Santa Misa, en los sacramentos, en la enseñanza, porque hay muchos que, como hoy, hay esa mentalidad racionalista, liberal, entonces hay muchos que son muy críticos con lo que dice el sacerdote y están siempre juzgando, pasando por una coladera todo lo que el Padre dice. Entonces eso no es correcto, porque el sacerdote también es mediador de la enseñanza de Jesucristo, de la enseñanza de la iglesia, y hay que aceptarlo, a menos que una luz roja, una luz de alarma nos dijera que este padre nos está enseñando cosas que son contra la fe, contra la moral, o cosas malas, como pasa hoy, que hay muchos sacerdotes que ya no hacen bien su misión. Pero no es por eso que siempre, sistemáticamente, hay que dudar de todo, porque eso crea un ambiente de desconfianza que no beneficia ni a los fieles ni al sacerdote. Entonces es importante ese clima de confianza y de no estar juzgando siempre lo que dice el Padre, porque a lo mejor se puede equivocar, sí, a lo mejor sí, pero no es correcto estar siempre juzgando todo. Hay que tener confianza, en principio, a menos que haya una razón muy especial para decir aquí hay algo que está mal o algo que no va, pero normalmente hay que aceptar todo. Entonces, como un niño que dice, es que mi papá me dijo que fuera a hacer esto, y el niño dice, a lo mejor mi papá se equivoca, entonces no voy a ver si es cierto. Entonces, si él estuviera siempre en esa actitud, sería en realidad un niño desobediente, un niño orgulloso, un niño, ¿cómo decir?, muy crítico. Pero no, los niños muchas veces nos dan el ejemplo porque obedecen con simplicidad y aceptan lo que uno les dice y no están ahí diciendo a lo mejor esto, a lo mejor aquello, ¿verdad? Si ya tenemos un precedente de un sacerdote que ha dicho algo muy grave o que ha dicho una herejía o algo así, pues sí, podemos tomarlo en cuenta porque es un dato de la experiencia y que es algo real y que es algo que está probado, que es seguro. Entonces sí, ¿verdad? Podemos tener una cierta precaución. Pero una persona que siempre está dudando, pues es una persona que es desagradable, porque a veces cuando hablamos con una persona y a título de amistad, le decimos a una persona que esto es así o que es de otra manera y dice, no, es que a lo mejor me estás mintiendo, a lo mejor tú tus palabras son interesadas, o a lo mejor tus palabras no son correctas, y eso nos crea es como ofensivo y no es correcto, ya nomás a título de nuestras amistades. Con más razón, un ministro de Dios que representa a Dios es más ofensivo. Así que hay que tener cuidado. Realmente hay sacerdotes que fueron formados con la nueva teología, con la teología modernista, y ya tenemos un precedente, o sea, ahí sabemos que Él nos va a decir eso, y ahí es plenamente justificado de tener una duda, ¿verdad? Una duda de ciertas cosas que nos va a decir, porque hoy se ha introducido en la Iglesia de una manera muy generalizada después del Vaticano II, ese estilo, esa manera protestante que no es católica, pero que se nos quiere hacer pasar como católica, y ahorita hay muchas iglesias católicas en las cuales se cantan
cánticos protestantes y nadie se preocupa de cómo es posible que hagan rezar a los niños, a las familias con oraciones protestantes, y eso deforma la fe católica de los católicos. No es normal, no podemos aceptar esas cosas. Si solo fueran los cantos, pero la nueva misa está inspirada en la misa protestante, y de hecho han tomado muchas cosas que hay en la nueva misa, vienen de la misa protestante. Pero ¿cómo es posible que hayan hecho eso? Pues esa misa fue hecha por motivos ecuménicos, que decían que era para convertir a los protestantes, y finalmente los protestantes no se convirtieron, y es más bien los católicos que hoy se hacen protestantes en masa. Hay una cantidad enorme de católicos que se hacen protestantes. ¿Por qué? Porque ya en la misa moderna ya tienen esos elementos protestantes que los predisponen a ser protestantes, y por eso muchos católicos se hacen protestantes y les parece algo muy sencillo, muy fácil. No ven la gravedad de hacer un acto de esa importancia, y hay esa confusión en los corazones. Entonces, si nosotros somos cristianos, debemos someternos a ese Cristo, o a Jesús, que es nuestro Salvador, y así podemos llevar dignamente el nombre de hijos de Cristo, de cristianos, de católicos, porque en realidad católico pues es un cristiano, es un católico. Hoy se les llama cristianos a los protestantes, pero no, ese apelativo es un robo, es un abuso, porque los verdaderos cristianos son los católicos, porque son los que verdaderamente siguen a Cristo, y los otros están usurpando su nombre. No les pertenece ese derecho de llamarse cristianos, aunque lo digan, y que hoy se dice por todos lados, sí, es que todos los protestantes son las religiones cristianas, pero no es justo decir eso, porque la verdadera religión cristiana es la que sigue a Cristo, es la verdadera Iglesia católica. Entonces ellos están apropiándose un nombre que no merecen, porque no están obedeciendo a Cristo, están más bien desobedeciéndolo, están en contra de Cristo, porque cuando hacemos un pecado, cuando estamos contra su voluntad, porque que alguien funda una religión que no es fundada por Dios, pues está haciendo su capricho, está yendo contra la voluntad de Cristo, y no debería llamarse cristiano. Esa es la realidad. Así que nosotros, cada día que pasa, está bien, tenemos el nombre de cristianos, tenemos, por decirlo así, el sello de nuestra pertenencia a la religión católica. Ese sello, se puede decir, es el carácter bautismal que recibimos el día del bautismo. Es una marca en nuestra alma que nunca se borrará, que es para la eternidad, y que las personas que van al infierno o que van al cielo lo conservarán de todos modos en la eternidad. Ese sello es el carácter bautismal, y que hace que sea como la marca por la cual nosotros probamos y tenemos derecho de llamarnos cristianos, ¿verdad? Esa marca está en nuestra alma, es una marca que no se borra, y que por eso el bautismo solo se da una vez, no se da 2 veces o 3, no, el bautismo se da solo una vez, porque esa marca, una vez que ya la recibimos, ya no se borra, y ya no es necesario volverlo a recibir. Entonces, somos cristianos, tenemos el derecho, tenemos el nombre, pero hay que también tener lo que sigue,
es decir, la práctica, practicamos nuestra religión como Jesucristo la fundó o no. Esa es la pregunta. Practicamos los sacramentos, practicamos la misa, practicamos los mandamientos, ¿verdad? Practicamos las virtudes que Jesucristo nos enseñó. ¿Quién se pone a pensar en las virtudes? Pues casi nadie. Hoy la gente es muy superficial y les basta con ser una cierta manera buena gente, pero eso hasta los ateos son capaces de ser buenas gentes. No es suficiente ser buena gente para salvarse. Hay que tener la gracia, el estado de gracia, y tener todas las obras que Dios nos da, que nos obliga gravemente. Hay preceptos de Dios que obligan gravemente, y si yo respeto todos menos uno, pues no puedo entrar al cielo, porque para ir al cielo hay que estar en estado de gracia y no tener ningún pecado grave. Entonces, cuando una persona dice yo soy católico, no hago mal a nadie, yo todo lo hago bien, pero vivo en concubinato, vivo con una mujer que no es mi esposa, pues estás violando una ley de Dios que es grave, y es suficiente para ir al infierno, para no poder entrar al cielo. Un solo precepto, que uno viole, un precepto grave, ya nos cierra las puertas del cielo. Ya no, es que aunque tengamos el nombre de cristianos, ese nombre pues no tiene todos sus efectos en nuestra vida, en nuestra alma, porque hemos puesto un obstáculo, y ese obstáculo puede ser un pecado mortal. Así que hay personas que han hecho un pacto con un pecado y que no quieren deshacerse de eso a todo precio. Entonces Jesucristo dijo: lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y hoy, ¿cuánta gente va a ver al sacerdote moderno y le dice: sí, no te preocupes, vamos a deshacer tu matrimonio? Entonces, ¿quién es más, Jesucristo o estos sacerdotes? Están en contradicción, porque Jesucristo dijo: eso no es posible. No es posible disolver un matrimonio, es para toda la vida. Pero hoy ya hay sacerdotes que dicen: no, es que vamos a proceder a la anulación del matrimonio, para la comodidad de aquellos que no quieren aceptar sus obligaciones, como esposo, como esposa. Entonces dicen: no, pues hay una pequeña dificultad entre ellos, y dicen: no, pues yo voy a buscar otra mujer y tú búscate otro hombre, y todos contentos, cada quien su comodidad, cada quien su placer. No, eso no es la ley de Jesucristo. Se está contradiciendo la ley de Jesucristo. Jesucristo dijo: lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y Jesucristo es más que los sacerdotes, Jesucristo es más que los obispos, Jesucristo es más que el Papa, porque en realidad los ministros de Dios, como ministros, son solo representantes de Jesucristo, están ahí para transmitir lo que Jesucristo les dijo que hicieran, y no tienen derecho a cambiar nada de lo que les dio Jesucristo, de los poderes que Jesucristo les dio. Entonces es un gran abuso hoy que eso de las anulaciones de los matrimonios es un abuso. No debe ser eso. Entonces el matrimonio, si está bien hecho, si fue hecho con todas las reglas como debe ser, no puede ser anulado. Pero hoy hay personas que no quieren asumir sus obligaciones como esposos o como esposas, y algo les molesta y ya no quieren sufrir nada, no quieren tomar su cruz. Entonces no, pues vamos a anular el matrimonio, ¿verdad? Pues eso es ir contra la ley de Dios. Ni el Papa se puede oponer a eso. No tiene el poder, porque Jesucristo, todo el poder que el Papa pueda tener viene de Jesucristo.
y no tiene ningún poder fuera de la ley de Jesucristo. Así que no nos hagamos ilusiones con esas cosas. Y hay muchas cosas anormales hoy en la iglesia porque han querido cambiar la iglesia al estilo moderno, al estilo del mundo moderno, y el mundo moderno ya no es cristiano. Así que ¿es la iglesia que debe convertir al mundo o es el mundo que debe convertir la iglesia? Así que si yo me pongo a hacer todo como lo hace el mundo, ¿verdad? Como hay padres que hoy ya se visten como jovencitos, se dejan el cabello largo, se viven una vida moderna por quedar bien con los demás, pero esos sacerdotes finalmente no convierten a nadie porque pierden su atractivo. ¿Cuál es el atractivo de la iglesia? Pues el atractivo de la iglesia es vivir plenamente la fe y la enseñanza de Jesucristo. Pero si los padres se ponen a hacer lo que hace el mundo, o los católicos se ponen a hacer lo que hace el mundo, ya no vamos a convertir a nadie, porque el mundo se ríe de nosotros y nos dice: eso que tú haces es lo que yo hago, ¿qué interés tiene para mí que yo me haga católico? ¿Verdad? Entonces, como un sacerdote que fue a ver a un grupo de rock y les dijo que si podían venir a tocar sus canciones en la misa, y ese que dirigía el grupo de rock le dijo: mira, yo nunca he pedido que tú vengas a decir la misa en mi grupo de rock. Así que lo rechazó. Tenía más sentido común ese señor que el mismo sacerdote. Entonces esa mentalidad de querer quedar bien con el mundo finalmente nos desprestigia delante del mundo. El mundo a veces no quiere aceptar a Jesucristo, a veces no quiere aceptar la vida cristiana, pero a esas personas, a pesar de que viven en el error, a veces muestran respeto por los que son auténticamente católicos y que siguen realmente su fe plenamente. A veces hasta manifiestan un cierto respeto por ellos, ¿verdad? Por los sacerdotes que se comportan como sacerdotes y los fieles católicos que se comportan como fieles católicos, porque sí, es verdad, a veces hay católicos que no dan el ejemplo, pero no quiere decir que por eso ya nuestra religión pierde su validez. Así que debemos estar siempre atentos a que todo lo que Jesucristo vino a pedirnos se aplique realmente en nuestra vida, y entonces vamos a tener los efectos de su obra, que es una obra de salvación. Y salvación porque nosotros estábamos perdidos, porque nosotros estábamos fuera de la ley, porque nosotros estábamos fuera del derecho al cielo y éramos esclavos del diablo. Por el pecado somos esclavos del diablo. El diablo adquiere derechos sobre aquellos que viven en el pecado mortal. El demonio tiene poder sobre ellos, no hay que hacerse ilusiones. Entonces el hombre, antes de la venida de Jesucristo, que vino a salvarnos, pues estaba bajo la posesión del diablo. El demonio tiene poder sobre las personas que viven en pecado mortal. Así que nosotros debemos tratar de vivir esta vida cristiana y vivir en estado de gracia, porque ese es realmente el pase para entrar al cielo, ¿verdad? Cuando uno va a otro país, que le piden a uno el pasaporte, ¿verdad? Si no tienes el pasaporte no pasas, no puedes entrar, no tienes el permiso. Y así igual, si queremos ir al cielo, si no tenemos el pasaporte de la gracia, el estado de gracia, no basta el hecho de estar bautizados, no basta el hecho de haber ido a misa, no basta el hecho de que es que yo fui bueno con la gente, yo fui buena gente, no hice mal a nadie. Pero si no tienes la gracia de Dios, tú no pasas al cielo, no puedes entrar, no hay posibilidad de entrar al cielo.
ese estado de gracia es el que debemos tener todos los días y conservarlo con mucho celo, porque cualquier pecado grave nos puede hacer perder el estado de gracia, y el estado de gracia es lo que nos hace hijos de Dios. Si no tenemos la gracia, no somos hijos de Dios, aunque seamos cristianos, pero somos hijos como cualquier cosa pudiera serlo, ¿verdad? Dios nos creó, es cierto, pero los verdaderos hijos de Dios son los que tienen el estado de gracia. Pero no podemos tener el estado de gracia si no tenemos la fe, si no somos católicos de convicción y que estamos lavados, hemos lavado nuestros pecados por el bautismo y por la confesión, ¿verdad? Y por nuestro dolor de nuestros pecados. Así que hay que estar consciente que ese niño que festejamos en Navidad, que nos da mucho gusto de festejarlo, que son fiestas muy bonitas cuando se le celebran cristianamente, no paganamente, entonces es una alegría festejar al niño Dios y tener en nuestra casa un nacimiento, tener un lugar donde está el niño Dios y que le ponemos unas flores, le ponemos una vela y estamos alegrándonos en estos tiempos de Navidad. Es muy bonito, pero no es suficiente. El mejor presente que le podemos dar a Jesucristo es el presente de nuestras buenas obras y de vivir en estado de gracia, porque Él vino a eso, no vino para que nosotros festejemos y que hagamos buenas comidas en Navidad y que estemos ahí tal vez haciendo cosas que no están muy correctas. Él vino para que nos salvemos. Entonces el mejor regalo que le podemos hacer es hacer su voluntad y hacer todo lo que Él dijo, cómo salvarnos, porque si no, todo su sacrificio, todos sus esfuerzos son vanos y le estamos haciendo una gran injuria al despreciar lo que Él quiso hacer por nosotros. Entonces ahí está la mejor manera de agradarle y de hacerle un regalo, es decir, hacer su voluntad, que es la de salvarnos. Quiere salvar nuestras almas, quiere no solo salvarnos, quiere que seamos mejores, que seamos más felices en el cielo. Así que no basta decir, es que yo ahorita no estoy en pecado mortal. No es suficiente. Jesucristo quiere que progresemos en la caridad, en la fe, en todas las virtudes, que seamos cada día mejores. Así que hay personas que no hacen esfuerzos, que están ahí, que esperan, pero lo que Jesucristo espera de nosotros es que todos los días crezcamos en las virtudes, que cada día seamos más pacientes, que cada día tengamos una mayor caridad con Dios y con el prójimo, que cada día practiquemos mejor las virtudes de templanza, de prudencia, de justicia. Cada día debemos mejorarnos en esas virtudes. Para eso Dios nos puso en la tierra y es lo que está esperando. Entonces, este tiempo que Dios nos da en este mundo, nos los da para eso, para que crezcamos en la vida cristiana. Estamos aquí para eso. Ciertamente las necesidades temporales que tenemos hay que tomarlas en cuenta, pero incluso esas son un medio para practicar las virtudes, ¿verdad? Las personas que tienen que trabajar, que tienen que hacer esfuerzos en su casa o en el trabajo, están practicando virtudes de paciencia, de constancia, de abnegación, de sacrificio. Todo eso son virtudes cristianas, pero deberían ser cada día mejor hechas, cada día corregir lo que no está bien,
porque a veces tenemos cosas que hacemos bien, pero lo hacemos no tan bien como debería ser, así que hay algo que corregir, algo que mejorar, y ese es el trabajo constante de toda la vida de un cristiano. Pero no es como esos cristianos flojos que se sientan y esperan que Dios los ayude, porque hay esa parábola de Jesucristo que dijo que iba el patrón y que entró a una plaza y que los encontró ahí sentados y les dijo: ¿qué hacen aquí todo el día ociosos? Es que nadie nos ha contratado, respondieron ellos. Pues vayan a la viña a trabajar. La viña es imagen de la iglesia. Entonces Dios quiere que hagamos algo, no quiere que estemos ociosos. Para eso estamos en esta vida. Ciertamente hay personas que ya tienen un deber de estado, que tienen un estado de vida, entonces deben hacer lo que están haciendo, hacerlo bien, ¿verdad? El ejemplo típico pues son los esposos, ¿verdad? Que tienen sus deberes específicos en su casa, en su familia, en su trabajo, y eso pues ya no lo pueden cambiar, pero lo pueden hacer bien, lo pueden hacer mejor. Y así que la sumisión como educadores con los hijos, pues la pueden hacer mejor. No basta de esos padres que dicen: es que yo a mis hijos yo les doy todo. Les dicen: yo les doy de comer, les doy de vestir, les doy escuela, ya hice todo. Pues no es verdad, eso no es suficiente para nada. La primera herencia que los padres deben dar no es facultativo, es obligatorio. La primera herencia que los padres deben dar a sus hijos es la escuela de las virtudes, la escuela del buen ejemplo, la escuela de enseñarles a los niños desde chiquitos a practicar la paciencia, la obediencia, todas las virtudes. Las virtudes cristianas son muchas. No hay que decir: es que a mí solo esta virtud y ya. No, todas las virtudes, la fe, la esperanza, la caridad. Y los padres tienen los hogares normalmente deben ser una escuela de virtudes. Y pronto vamos a festejar la fiesta de la Sagrada Familia, que era una escuela. Pues ahí eran santos. Jesucristo era Dios, la Virgen María, la Madre de Dios, y San José, el padre adoptivo de Jesucristo. Pues ellos estaban llenos de virtudes, así que son el mejor ejemplo de una buena familia cristiana, el ejemplo de la Sagrada Familia. Todo alrededor del niño Jesús, pero en una familia cristiana todo es alrededor del niño para ayudarlo a crecer de una manera sana y cristiana. Todo es alrededor del niño. Para eso están los padres, para eso Dios hizo el matrimonio. No es para que los padres se diviertan o que hagan lo que quieran, no. El matrimonio Dios lo hizo para que los niños, es el fin del matrimonio principal, lo demás es secundario. Entonces hoy, como se quiere hacer del matrimonio, del matrimonio el fin principal es la felicidad de los papás. No, eso es un fin secundario. El fin principal del matrimonio son los niños. Si el fin principal del matrimonio es la felicidad de los padres, entonces se justifica el divorcio. Pero el divorcio está prohibido por la Iglesia. ¿Por qué? Porque los padres deben sacrificarse por el bien de los niños. Entonces ahí están para eso. Jesucristo hizo el matrimonio, si no, no había matrimonio. Y ya la felicidad de los padres es en segundo lugar. Quiere decir que por el bien del niño es mejor que los padres no se divorcien, porque los niños necesitan estabilidad, necesitan tener un padre y una madre que los cuiden, que los orienten, que los alimenten, que les den el buen ejemplo y que los formen en la vida cristiana y las buenas virtudes.
es la finalidad de los padres. Pero hoy, como hay tanto egoísmo, hay personas que se divorcian una vez, 2 veces, 3 veces, y que están cambiando y tienen hijos de varios padres, tienen hijas de varios padres, etcétera. Eso destruye a los niños. Eso hace que esos niños son completamente desequilibrados, su sensibilidad está completamente desequilibrada, trastornada, y esos niños de familias divorciadas, de divorciados, son muchas veces los niños que tienen más problemas, que a veces caen en la drogadicción, que a veces caen en problemas psicológicos y de otro tipo, porque son niños que no son equilibrados, porque no tienen un padre y una madre normales, como debiera ser. Pero ese padre o esa madre lo que quieren es su felicidad de ellos, y sacrifican a los niños y no los educan bien, porque ni siquiera ese niño en poco tiempo pues ha tenido varios papás, y cada quien con su estilo, cada quien con su manera. Eso lo destruye a un niño. Por eso los niños de familias de divorciados son los niños que tienen más dificultades, incluso no solo morales, sino también psicológicas, están afectados. Entonces, la ley de Dios no es arbitraria. Dios hace las leyes con un fin, y finalmente Dios nos pide siempre darle gloria a Él, servirlo a Él, haciendo lo que es bueno para nosotros. Por eso Dios nos impone, por ejemplo, de ir a misa el domingo, pero eso Dios no necesita que vengamos a misa, no necesita, pero eso es para nuestro bien. Entonces Él quiere que lo sirvamos a Él, haciendo finalmente cosas que son lo que es mejor para nosotros. Entonces, así que debemos aceptar esa ley que Dios puso, por ejemplo en el matrimonio, para que todo salga bien para los niños, y que esos niños crezcan sanos y equilibrados, y que no vayan a caer en el camino del vicio, etcétera. Si tienen unos padres que son estables y que les dan el ejemplo, y que son buenos cristianos, pues eso es lo que da a personas normales, personas que son también buenos cristianos. Así que ese egoísmo que hay hoy no se parece nada al ejemplo del niño Jesús, que vino para salvarnos, que vino para consolarnos, ¿verdad? Porque el niño Jesús quita de nuestros corazones, de nuestra vida, todo ese temor que podíamos tener a Dios por nuestros pecados, y también al mismo tiempo por la grandeza de Dios, que nos da vergüenza que hayamos ofendido a un Dios tan grande que nos puede castigar. Pero cuando vemos que Dios se hizo un niño pequeño, tan frágil, en el frío, en el hambre, Dios lo hizo para inspirarnos confianza, como diciéndonos: no tengan miedo, yo estoy aquí para ustedes, y yo quiero, en realidad lo que quiero es hacerles bien, no quiero castigarlos, no quiero, pero yo vengo aquí para inspirarles confianza. ¿Y qué más? ¿Qué cosa nos puede inspirar de temor en un niño tan encantador como el niño Jesús? Y así como fueron los pastores a verlo, a adorarlo, o sea, Jesús quiere mostrarnos que en realidad nos quiere, y que nos quiere ayudar, y hace de tal manera las cosas para inspirarnos confianza, y que no nos acerquemos a Él con temor, y que a lo mejor no hacemos bien las cosas por el mismo temor. Entonces Él nos inspira esa confianza, haciéndose un niño tan chiquito, ¿verdad? Y que sufrió tanto por nosotros. Así que vamos a pedirle en este día, en este tiempo de Navidad,
a nuestro Señor, tengamos esa devoción por el niño Jesús, debemos acercarnos a Él con confianza, mostrarle nuestro amor. ¿Qué es lo que más gusto le da a ese niño? Que le mostremos nuestro amor, pero el amor en el cual mostramos que hacemos su voluntad y que vivimos en estado de gracia. Y entonces eso es lo que, para eso Él vino, para eso Él se hizo un niño chiquito, para eso Él murió en la cruz. Entonces no lo decepcionemos, hagamos su placer, démosle gusto a este niño y veamos que no solo una cuestión sentimental, sino lo que Él quiere realmente es que vivamos bien la ley de Dios, que seamos verdaderos católicos y que respetemos la ley que Él vino a traer a la tierra y no nos dejemos deslizar en los errores modernos, en los errores modernistas que hoy invaden la Iglesia Católica y que fueron prohibidos por todos los papas anteriores al Concilio Vaticano II. Entonces esa es lo que podemos hacer para hacerle consolar a este niño Jesús que vino a nosotros en la pobreza, en el frío y en la persecución, porque también fue perseguido ya desde pequeñito. Así que no nos hagamos una idea falsa de la vida cristiana, todo bonito, todo color de rosa, nada, ningún sufrimiento, ninguna cruz, ninguna obligación, ninguna cosa que todo nos gusta, que todo bonito. No, la vida cristiana no es así. Y esa es la falsa idea de la vida cristiana que nos han querido dar después del Concilio Vaticano II. Todo bonito, todo fácil, todos puras sonrisas. No, la realidad a veces es dura, es difícil. Hay que para vivir bien la vida cristiana a veces hay que sufrir, hay que aceptar la cruz. Y a veces hay cruces muy grandes, se los puedo decir. Hay veces personas que llevan cruces muy grandes, pero si las llevamos en unión al niño Jesús, estas cruces se van a volver fáciles y más agradables si las aceptamos. Hay que aceptarlas. Si es la voluntad de Dios, pues hay que asumir, hay que llevar la cruz, hay que abrazarla, no solo llevarla así como que cuando alguien no quiere hacer algo. No, Jesucristo abrazó la cruz, no llevó la cruz, ya abrazó la cruz. Así que le vamos a pedir a la Sagrada Familia en este tiempo de Navidad y en las fiestas que vienen del Santo Nombre de Jesús que invocamos todos los días para ser salvos. Debemos invocar el nombre de Jesús porque Él es, en nombre de Él podemos ir al cielo, nada más. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.